La trompa del elefante africano es una impresionante herramienta multiusos. Es muy flexible, pero también fuerte. Útil para cortar una brizna de hierba o arrancar un árbol. Algunos elefantes pueden consumir hasta 270 kilos de vegetación al día usando la trompa. Con ella, el elefante también puede sorber agua. Rociarla como si usara una manguera o nadar con su propio tubo de respiración. Puede dar una suave caricia, un fuerte empujón o un trompetazo de advertencia. A los ingenieros les asombra que la trompa del elefante sea tan flexible. En vez de huesos, cuenta con unos 150.000 músculos. ¡Qué impresionante combinación de flexibilidad y fuerza! Inspirados en la trompa del elefante, los investigadores están trabajando en el diseño de robots que sean mucho más flexibles. A menudo es posible optimizar el diseño de numerosos artefactos, copiando las bellas e inmejorables características que se encuentran en la naturaleza. ¿Qué opina usted sobre la trompa del elefante? ¿Casualidad o diseño? ¿Qué opina usted de la trompa del elefante? ¿Casualidad o diseño? Pero hay es una gran ilustración para nuestro mensaje de hoy. Y hoy quiero hablarles acerca del discernimiento espiritual, ¿sí? El discernimiento espiritual es clave, es tan importante para la toma de decisiones, por ejemplo, para escoger la persona adecuada con quien casarse, para elegir la profesión, para preferir una alimentación saludable, por ejemplo, incluso elegir entre ir a un viaje, un destino u otro destino. Todo tiene que ver el discernimiento espiritual, ¿sí? Tiene que ver con la moralidad y la conveniencia de lo que nosotros hacemos, si es bueno o es malo, es la sabiduría para ello. Isaías capítulo 5, el verso 13, dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado cautivo el pueblo de Dios? Porque no tuvo conocimiento. Ese conocimiento es el discernimiento espiritual, ¿sí? El discernimiento espiritual es la cualidad o el poder de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, de ver, de captar, de comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene que tomar una decisión y uno ve que esta decisión es lo más lógico, es lo más conveniente, pero cuando hay un discernimiento espiritual, se puede uno dar cuenta, no dejarse llevar por las apariencias, y puede ser que a otras personas les parezca, ¿por qué tomó esa decisión que no parece lógica, cierto? Pero espiritualmente sí lo puede ser. Entonces el discernimiento espiritual es eso, es el juicio sano que hace posible la distinción entre el bien y el mal. La Biblia dice que hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces, cuando la confusión espiritual en una persona, cuando una persona no tiene discernimiento espiritual, es fácil que le diga bueno a las cosas malas, ¿sí? Que llame buena a las cosas malas, y muy fácil que las cosas buenas sean malas.
porque no hay discernimiento espiritual. Es el reconocimiento de los caminos de Dios para su pueblo. El discernimiento espiritual es necesario para el entendimiento de las realidades espirituales y en un plano práctico para un gobierno, por ejemplo, para el esposo en el hogar, cómo va a orientar su familia, cómo va para la mujer en su hogar, cómo va a guiar a sus hijos, cómo vamos a orientar a nuestra familia, ¿sí? Para un gerente, el dueño de un negocio, de una empresa, qué rumbo le va a dar al barco, ¿cierto? Hacia dónde va a llevar su negocio, cómo va a tratar su personal, cómo va a hacer que esto vaya a un puerto seguro, a la familia o en algún grupo donde nosotros lideremos. Se necesita el discernimiento espiritual. Adicional a lo que hemos visto en el video sobre la trompa del elefante, hay otras características fascinantes. Varios estudios han mostrado que los elefantes tienen un sentido del olfato muy desarrollado, ¿sí? Entonces, aquí vemos las capacidades que Dios le ha dado al elefante, igual que la Biblia dice, mira la hormiga, oh perezoso. Entonces Dios nos dice hoy, mira al elefante y aprende del elefante a distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Aprendiendo de este animal. Los elefantes estudiados, en unos estudios que hicieron publicados hace poco, dice que estos elefantes usaron pistas olfativas para evitar a los Maasai, una tribu africana que los cazaba. Entonces se dieron cuenta que había otra tribu que los dejaba tranquilos, esa tribu no los molestaba. Entonces ellos empezaron a distinguir a través de su olfato esa tribu que los cazaba y empezaron a evitarla desde lejos. Pero la tribu que los dejaba tranquilos, entonces ahí ellos estaban bien, no tenían problema con eso. De la misma manera, nosotros debemos crecer en el discernimiento espiritual para distinguir cuáles son las artimañas de nuestro enemigo espiritual, que busca, que nos pone trampas, tentaciones, para ver cómo nosotros caemos, ¿cierto?, en la tentación. El Salmo capítulo 91, el verso 3 dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. La Reina Valera dice, te librará del lazo del cazador. Amén. ¿Cómo nos libra Dios del lazo del cazador? ¿A través de qué? Del discernimiento espiritual. Cuando nosotros percibimos que esa decisión no es bueno, que como cristiano o como cristiana tome esa decisión. Cuando yo percibo este no es el camino, parece que este trabajo es mucho mejor, pero espiritualmente yo percibo que ese trabajo espiritual no me conviene para mi vida espiritual. Aunque tiene mejor sueldo ese trabajo, aunque ese empleo quizá tiene un estatus más alto, pero tal vez no me va a dejar tiempo para congregarme, para mi vida espiritual, para mi familia. Entonces, eso es el discernimiento. Los elefantes utilizaban su sentido del olfato para evitar las minas o explosivos dejados por el conflicto. Entonces, en la guerra dejaron muchos explosivos, minas antipersona. Y en los primeros años, tras la guerra, el número de muertes de elefantes por minas fue muy elevado, pero disminuyó drásticamente cuando comenzaron a distinguir el olor de los explosivos. Ya empezaron a darse cuenta a través de su olfato a qué olían los explosivos. Entonces disminuyó totalmente la muerte de elefantes. Entonces el desarrollo del discernimiento espiritual nos librará de las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Efesios capítulo 4, el verso 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Clara la palabra de Dios, ¿cierto? El engaño precisamente por eso es efectivo, porque parece bueno, parece verdad, ¿cierto? Parece que es lo más conveniente. Entonces, cuando resultaron las pirámides
¿cierto? Y entonces miren que se va a ganar el doble, usted va, ¿cierto? Y claro, y la gente, y luego otros empezaron a decir, sí, yo ya puse tanto y a mí me dieron el doble, me gané, yo puse 5 millones y a los 2 meses me llegaron 10 millones de pesos. Y entonces, claro, la gente, oiga, sí es verdad, claro. Y entonces vamos a vender la moto, vamos a vender la bicicleta, el carro, la casa y a meter allá el dinero. Mira, el discernimiento espiritual es tan claro para tomar decisiones con respecto a todo esto. Cuando hay afinidad espiritual, cuando nuestro oído está afinado al Espíritu Santo, cuando uno tiene esa vida de comunión con Dios, será librado de muchos peligros que acechan. Y cuántas personas han caído en la trampa, ¿cierto? El discernimiento espiritual es clave para esto. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, esto puede ser el engaño, por ejemplo, para el hogar, para la familia, para la pareja, en la infidelidad en el hogar, puede ser el engaño, por ejemplo, en un negocio, en la empresa, puede ser el engaño en la vida espiritual, en una falsa doctrina, ¿cierto? En un grupo que aparenta ser, es común que las iglesias cristianas han crecido muchísimo, entonces hay mucha gente que dice, uy, eso es bueno, entonces vamos a hacernos llamar pastores, entonces ponen un título de pastores y empiezan un grupo por ahí y hay personas que resultan siendo estafadas, personas que resultan siendo abusadas, niños que resultan siendo abusados sexualmente, hay muchas cosas, por eso necesitamos el discernimiento espiritual, amén. Es importante ver que esta habilidad fue desarrollada con la experiencia. Los elefantes no conocían el olor de los explosivos, ¿cierto? Por eso caían en la trampa, pero en la medida que ellos fueron desarrollando, aprendiendo a conocer cuál era el olor de los explosivos, entonces ya no se acercaban allí. Entonces, qué inteligentes son, porque uno ve que personas que caen en el mismo hueco siempre, ¿cierto? Y se tropiezan, como dice la canción, en la misma piedra, ¿cierto? Y siempre están en lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces falta ese discernimiento espiritual, otras veces la gente ya sabe por experiencia, pero les falta el dominio propio, les falta para tomar decisiones correctas frente a eso, ¿sí? Entonces, también a través de la experiencia, nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a aprender, por este camino no me voy, ¿cierto? Ya sé que esto es peligroso. Ya sé que la tentación, ya sé que, por ejemplo, no para un joven, no sé, una persona que tenga problemas con este asunto, no es bueno que tenga el computador en su habitación, el televisor, TV cable allá, sino que esté en un lugar donde toda la familia lo vea, ¿cierto? Porque allá en su habitación es un peligro, es una tentación empezar a ver cosas que no debe ver, ¿cierto? Entonces, el discernimiento espiritual a través de la experiencia se va desarrollando y se va dando cuenta uno, por aquí no, esto es peligroso, ¿cierto? El hombre, por ejemplo, que tiene problemas con el adulterio, con la fornicación, entonces dice, no, ya distingo que por ahí esto me ha causado problemas, voy a evitar, voy a poner normas, voy a cuidarme, no voy a meterme allá, ¿cierto? No voy a estar solo en tal lugar de esta manera. Ese es el discernimiento que nosotros vamos desarrollando a través de la experiencia, como hicieron los elefantes, ¿cierto? O me metí en un negocio, salí fiador y tuve este problema, entonces ¿cómo voy a ir a caer de nuevo en el mismo hueco, ¿cierto? En los negocios, en cualquier área de la vida, en la parte sentimental, no, ya me di cuenta que cuando yo me dejo llevar por las apariencias, me meto en relaciones que son problemáticas. Y en esas áreas entonces uno empieza a adquirir una experiencia clara para eso. El descubrimiento más reciente es que los elefantes también pueden usar su trompa para detectar y distinguir tipos de comida a larga distancia. Mira que los investigadores escondieron la comida en bolsa de basura y dieron a escoger a los elefantes entre la bolsa de comida preferida
y la bolsa con plantas menos suculentas. Los elefantes fueron capaces de reconocer la bolsa con su comida favorita, a pesar del olor, a pesar cierto, de que habían metido el pasto, la hierba, que preferían ellos en bolsas y las habían puesto lejos y les habían puesto cerca bolsas de comida que no eran tan agradables, ¿cierto? Ellos pudieron saber dónde estaba la comida que les agradaba, que más les alimentaba, que más les proveía de energía. De la misma manera, nosotros en el discernimiento espiritual es importante el conocimiento de nuestro alimento espiritual. Mira, eso se aplica al discernimiento, tanto para la comida que nosotros comemos para nuestra salud, ¿cierto? Como para la comida espiritual. No podemos estar comiendo comida chatarra, ¿sí? Porque nuestro espíritu se va a poner raquítico. Tenemos que distinguir cuál es el alimento fuerte, sólido, de bendición para nuestro espíritu. En Isaías capítulo 55, el verso 2 dice: ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán la mejor comida. Lo que está diciendo Dios. ¿Por qué gastar el dinero, las energías, las fuerzas en alimentos, en cosas que no alimentan? Dios dice: escúchenme, porque mi palabra es el verdadero alimento espiritual. Amén. Lo que los hará fuertes, lo que los llenará de bendición, de felicidad. Hoy se habla, por ejemplo, de los alimentos que producen, alimentos que ayudan a los neurotransmisores, al cerebro, y los neurotransmisores, hay unos neurotransmisores responsables de la parte emocional, de que esté equilibrada nuestra parte emocional, y también responsables del bienestar nuestro. Entonces, por ejemplo, los científicos dicen: si usted consume banano, le va a ayudar. Si usted consume chocolate, eso ayuda también para esos neurotransmisores, o algunos alimentos más, ¿sí? Entonces, igual espiritualmente, cuando usted consume el alimento espiritual, la palabra, a través de su tiempo devocional, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarse, a través de ir al encuentro y recibir el alimento de Dios, usted va a estar fuerte, va a estar contento, porque tiene la palabra de Dios en su vida y va a estar bendecido. Amén. Hebreos capítulo 5, el verso 12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el discernimiento espiritual. Y está hablando que una persona que no crece espiritualmente y se queda bebé espiritualmente, toca estarle dando lechecita todo el tiempo. Y ya tiene 40 años, ¿cómo es que dicen las mamás? Un guaymarón, y todavía dándole lechecita espiritual, ¿sí? O sea, todavía con cuidado porque se va de la iglesia, con cuidado porque se ofende, con cuidado porque de pronto tal cosa o aquello, leche espiritual. Pero el apóstol Pablo está diciendo que en la medida que uno va madurando espiritualmente, uno ya va comiendo alimentos sólidos, ¿cierto? Y ya uno va siendo fuerte espiritualmente. Y entonces yo, en lugar de estar ofendiéndome en la iglesia por cualquier cosa, ¿qué estoy haciendo? Motivando a otras personas que de pronto están como desanimadas, ayudando a otros a tomarse de la mano de Dios. Amén. Esa es una persona que a través del discernimiento espiritual, de su crecimiento espiritual, va a ayudar, va a crecer y va a ser una bendición y va a dar fruto para la gloria de Dios. ¿Cuántos son esas personas? Amén. Mi hijo David Santiago, ya cumplió 5 años, tenía 4 años, estuvo en la casa de un familiar a las afueras de la ciudad y sucedió algo ese día. Yo les conté,
estaba en el cuarto de los niños jugando, estaban con las primitas jugando allí en aquel lugar, cuando había una serpiente ahí y ellos pensaron que era de juguete, ¿sí? Pero la serpiente no era de juguete, era de verdad. Una serpiente en ese lugar, y entonces David Santiago fue y le puso el pie a la serpiente, ¿sí? Y entonces cuando me comentaron, yo le dije, hijo, pero esos animales son peligrosos, yo te he enseñado que esos animales son venenosos. Y entonces yo le pregunté, hijo, ¿por qué le pusiste el pie a la serpiente? Me dijo, papá, es que me sacó la lengua. Y yo le dije, hijo, y bueno, ¿qué hicieron? No, le mandamos un juguete y la serpiente se lanzó a atrapar el juguete. Pero miren, el punto aquí es que ese día en la mañana yo había sentido orar. Yo oro por él cada día, pero ese día había sentido orar especialmente por él. Había tenido un sueño donde en el sueño le pasaba algo en el pie al niño, ¿sí? Entonces estaba pensando en ese sueño y pues claro, recordando el sueño, empecé a orar de una manera especial por el niño. Y eso sucedió pues durante el día, ¿sí? Entonces aquí es donde Dios nos bendice con el discernimiento espiritual, para poder distinguir. El Espíritu Santo, ahí de pronto usted puede percibir algo que puede suceder para que usted pueda orar por eso, ¿sí? Para que el enemigo no se salga con las suyas, porque hay una mamá, hay un papá, hay una esposa, hay un esposo que está orando a Dios. ¿Cuántos quieren ese discernimiento espiritual? Amén. En el primer libro de Reyes, el capítulo 3, el verso 16, dice que poco después 2 prostitutas vinieron ante el rey a pedirle que pusiera fin a una disputa que había entre ellas. ¿Qué sucede? Vienen 2 mujeres ante el rey Salomón y están peleando. Llega una y empieza a contarle al rey, porque vienen para que le solucione el problema. Y empieza a contarle, rey, miren, mi señor, nosotros tuvimos, ella en su tiempo, yo tuve mi hijo, y luego a los días, ella tuvo también su hijo, pero resulta que ella se acostó encima, se durmió encima del bebé, y lo ahogó, y el bebé se murió. Entonces lo que ella hizo fue que tomó el bebé muerto y fue a mi habitación y me lo puso al lado y me quitó el bebé, me quitó mi bebé vivo y se lo llevó al lado de ella. Cuando yo me desperté en la mañana, dice la mujer, yo fui a darle pecho a mi hijo y me di cuenta que estaba muerto. Y cuando me fijé mejor, me di cuenta que no era mi hijo, que era el hijo de esta mujer. Entonces la otra mujer dice, no es verdad, así no es. Y empiezan a pelear las dos, y una levantaba la voz y la otra más duro. Y entonces el rey dice, ¿cómo voy a saber aquí? No habían pruebas de ADN en ese tiempo, nada de esas cosas. Entonces el rey Salomón dice, traigan una espada. Y mandó cortar el niño por la mitad. Denle la mitad a una y la mitad a la otra, y así se soluciona el problema. Inmediatamente la madre del niño dijo, no, por favor, no lo maten, denle el niño a esta mujer, porque realmente lo amaba. La otra mujer dijo, la que no era la madre del niño, dice, sí, córtenlo para que no haya problema. Entonces dice que todo Israel quedó admirado de la sabiduría que le dio Dios a Salomón, porque inmediatamente Salomón dijo, el niño es de la mujer que dijo que no lo mataran, y se lo entregaron. Eso es discernimiento espiritual. ¿Cuánto lo necesitamos nosotros para tomar decisión? Amén. En nuestra familia, con nuestros hijos, ¿cierto? En el negocio, en la empresa, en las decisiones que tomamos. Cuando Pablo predicó en Filipos, también dice la Biblia que salió una muchacha, una mujer
diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y predican la palabra, predican el evangelio. Y dice que iba detrás de Pablo y su equipo misionero y ellos predicando, y Pablo, por el discernimiento espiritual, se dio cuenta que era un demonio el que había en la mujer y echó fuera al demonio, un demonio de adivinación. La mujer quedó libre. Pero miren que lo interesante es que aparentemente lo que esta mujer hacía era bueno, no estaba oponiéndose. Estaba antes diciendo, vea, estos hombres son de Dios, predican la palabra, era algo bueno. Entonces es ahí donde el engaño tiene su verdadero poder, la apariencia de piedad. La Biblia habla de la apariencia de la espiritualidad. Por eso es que falsos pastores pueden engañar a las personas, porque es la apariencia. Un líder religioso, la apariencia de piedad, y la gente, si no tiene discernimiento espiritual, entonces dice, ay sí, es que tan bonito, tal cosa, aquello, lo otro, y la persona puede ser engañada. Vestidos de oveja y corazón de lobo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Mentiras escondidas entre algunas verdades. La argumentación de la serpiente para engañar a Eva fue así. Le dijo 2 mentiras y 2 verdades. Le dijo, no moriréis. ¿Y qué había dicho Dios a Eva? Que morirían si tomaban del fruto que Dios les prohibió que comieran. La serpiente le dijo, no moriréis, primera mentira. Luego le dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Una verdad. ¿Por qué? Porque al comer ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y sus ojos fueron abiertos, conocieron el bien y el mal. Luego les dice, y seréis como Dios, ¿verdad o mentira? Una mentira. Miren que va, una mentira, una verdad, una mentira, y después les dice, sabiendo el bien y el mal, otra verdad. Entonces, por eso es que el engaño es así. Necesitamos el discernimiento espiritual para tomar decisiones en nuestra sociedad, ¿sí? Discernimiento, no dejarnos llevar por lo bonito que escuchamos, por lo bonito que vemos, por lo que parece, sino porque realmente hay un conocimiento de la palabra y unos principios que nos llevan a tomar decisiones. Mi esposa y mi suegra se disponían a viajar hacia Bogotá y tenían afán. Entonces estaba el primer vehículo que viajaba y de una vez se fueron a subir a ese vehículo para irse a Bogotá, y de pronto mi esposa dijo, no vamos a viajar. Ya le habían tomado las maletas para irlas a guardar allá al carro, al maletero, y de pronto ella dice, no vamos a viajar, y la gente se extraña, pero ¿por qué? ¿Por qué el cambio así repentino? Entonces mi esposa dice, vamos a comprar allí, a esperar otro carro. Y resulta que cuando sale el bus, entonces el bus que iba a salir salió adelante, salieron prácticamente al tiempo. Más adelante en la carretera, entonces iba un tractocamión adelante del microbús donde ellas iban a viajar, y detrás del microbús iba donde ellas habían decidido viajar. Y cuando de pronto ven que se suelta una llanta del tractocamión y se viene rebotando y da contra el parabrisas y hiere a las personas que iban ahí donde ellas se iban a sentar cuando iban a viajar. Las personas quedaron heridas. Una de ellas, el bus tuvo que parar para dejarla en el hospital, y claramente pudieron darse cuenta cómo el discernimiento espiritual las protegió en ese caso, ¿sí? Entonces, mira cómo estas cosas que les cuento es en práctica. ¿Para qué es el discernimiento espiritual? Esto es la protección de Dios en nuestra vida en muchos casos. En el primer libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 6, Samuel elige entre los hijos de Isaí el futuro rey, pero Samuel se deja llevar por la apariencia. Dice que va a elegir y pasan 7 hijos de Isaí delante, y primero va Eliab, y Eliab era alto y apuesto, y cuando Samuel lo ve dice, este es el rey, el ungido, este es, y Dios le dice, no Samuel,
no mires las apariencias, no mires cierto lo alto, lo apuesto. Dice, porque yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Entonces luego siguen 7 hijos de Isaí y ninguno de ellos es. El que menos pensaban estaba por allá cuidando las ovejas, el hijo menor, David, y Samuel les dice, mándalo traer porque no vamos a sentarnos a comer hasta que él no venga, y cuando viene lo ungen. Dios le dice, ese es. Entonces este es un claro ejemplo de cómo nosotros nos podemos dejar llevar por las apariencias, ¿cierto? Por ejemplo, es más fácil dejarse llevar por el carisma de una persona que por su carácter. ¿Qué es el carisma? Una persona agradable, una persona sonriente, una persona amable, una persona cortés, una persona hasta físicamente agradable también, ¿cierto? Eso es carisma, ¿cierto? Ahora, hay personas que no tienen mucho carisma, o sea, no son tan agradables, pero son de buen carácter, son honestas, son correctas, ¿sí? Pero ¿qué es lo más fácil? Dejarse uno llevar por el carisma, ¿cierto? Y así es, por ejemplo, un líder espiritual que tenga carisma puede llevar mucha gente por ese carisma porque es agradable, ¿cierto? Pero lo que necesitamos, bueno, el carisma es bonito, es agradable porque podemos atraer a personas al Señor también a través de ello, pero necesitamos más el carácter, fidelidad, firmeza, ¿cierto? Una vida espiritual que le agrada al Señor. Entonces es muy doloroso para una persona dejarse llevar por lo exterior en la elección de su pareja. Gracias a Dios hay solución para esto. Mucho dolor en elegir mal la pareja, pero hay solución. Pero el desastre más enorme es dejarse llevar por las apariencias de este mundo, los placeres, el dinero y elegir mal nuestro destino eterno. Esa es la pérdida más grande que un hombre o una mujer puedan tener. Que se deje llevar por las luces y las apariencias de este mundo y elija mal su destino espiritual. La responsabilidad y el trabajo de nosotros como iglesia es predicar la palabra para que la gente siga a Cristo, cueste lo que cueste. Amén. Ese es nuestro trabajo. Hubo un momento en que tuve que decidir entre mi trabajo secular hace varios años. Yo, cuando se fundó Misión Rema, empecé, no me mandaron plata de Estados Unidos, ni una iglesia me apoyó económicamente. La mayoría de veces cuando se funda una iglesia, por ejemplo, ¿qué hacen las iglesias? Las iglesias pagan el arriendo de un lugar, compran silla, sonido, todo esto, y le pagan a un pastor para empezar una iglesia. Pues en el caso mío no fue así. Yo empecé con mi trabajo, con un grupo pequeño, ¿sí? Y llegó un momento en que empezó el trabajo a ser bastante. Una iglesia exige, y si uno quiere hacer el trabajo con excelencia, pues tiene que dedicarle el tiempo suficiente. Entonces yo tuve que tomar una decisión, o voy a seguir con un empleo secular, ¿cierto? Tenía un empleo fijo, estable, para el cual nos habíamos presentado más de 5,000 personas. Eso es las convocatorias que hace el Estado, ¿sí? Y para eso habían 29 puestos de trabajo y nos presentamos más de 5,000 personas, como 5,700 personas. Y yo quedé entre los 29, pasé en el puesto número 29. Y también había pasado el periodo de prueba de un año, así que ya quedaba nombrado. Entonces tenía que tomar la decisión, o me sigo preparando en lo secular, ¿cierto? Hago posgrado, maestría y sigo en esta área, o me dedico al ministerio, porque aquí no puedo servir a dos señores. Es muy difícil ya atender un trabajo y atender el ministerio y ser efectivo en las dos cosas. Entonces ahí tuve que tomar la decisión y decidí renunciar al trabajo cuando solo quedaba un mes para que naciera mi hijo David Santiago. Entonces algunas personas con muy buena intención nos decían, no, porque miren el niño, la estabilidad, sí piensen en estas cosas. Pero
yo sentí de Dios que la decisión era renunciar al trabajo y dedicarme al trabajo espiritual, a la obra de Dios. Y aquí estamos y somos bendecidos y vamos para adelante creciendo en bendición. Amén. Entonces necesitamos el discernimiento espiritual en todas estas cosas. Por el discernimiento espiritual, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y tener todas las riquezas de Egipto, y prefirió antes que eso sufrir con el pueblo de Dios. Pero eso es discernimiento espiritual, y esas decisiones son las que al final realmente nos dan la verdadera felicidad y el verdadero, las cosas que realmente tienen valor. Cuando tuvimos la propiedad enseguida en arriendo y estábamos ya decididos de irnos de este sector, habíamos tomado la decisión, vamos a entregar ese lugar que teníamos en arriendo. Un día salí yo con mi niño y me fui aquí al hipermercado Al Costo, y de pronto cuando iba allá al frente sentí algo especial, ¿sí? Yo sentí que este lugar nos pertenecía. Yo sentí que aquí debíamos quedarnos, y tuve una paz y una convicción que le dije a mi esposa, le dije: amor, mira lo que me sucedió cuando iba con el niño, y yo sentí que ese lugar es para nosotros. Y creo que a los pocos meses después de eso aproximadamente, nosotros estábamos comprando esta propiedad cuando solo teníamos 6 millones de pesos ahorrados para ProTemplo, para la iglesia. Entonces tuve esa convicción espiritual. Cuando nosotros tenemos una vida de oración y con la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón: mira, esta es la decisión correcta. Cuando nosotros no hacemos las cosas como, uy, no, es que esto es lo mejor y a mí me parece, sino que primero oramos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos va a guiar en la dirección que debemos tomar. Entonces, ¿cómo adquirir discernimiento espiritual? Primero, la oración y tiempo con la palabra de Dios. ¿Cómo adquirir discernimiento espiritual? Oración, tiempo con la palabra, el congregarse, el recibir la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 12, dice, verso 14, Roboam fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. ¿Cómo puede ser una persona mala espiritualmente? Cuando uno no busca al Señor. Porque puede ser bueno para la demás gente, pero la bondad de acuerdo a Dios. Segundo libro de Crónicas, sí, fue el que leí, 12:14. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos lo saben? Díganlo. Díganlo. Muy bien, denle un aplauso por saberse ese versículo de la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando clamamos a Él, llevamos una vida de oración, Dios nos hará conocer cosas inaccesibles para otras personas, pero que las podemos percibir por el discernimiento espiritual. Amén. Dios nos enseñaba cosas grandes y ocultas que la otra gente no conoce por nuestra vida de oración. Alba, una de nuestras voluntarias en el servicio aquí en la iglesia, suscribió a una persona en Estados Unidos, una amiga, al canal de YouTube. Entonces ella escribe y ella dice que ha sido muy bendecida a través del canal, escucha las predicaciones, los devocionales, y ha sido bendecida cuando ha necesitado oración. También hemos orado por ellos. Y el viernes en la madrugada, la mamá de ella tuvo a la 1 de la mañana un presentimiento y se levantó a orar. Ella cuenta que ella sintió un espíritu de muerte, sombra de muerte. Su hijo joven no estaba en la casa en ese momento. Entonces ella se levantó a orar a la 1 de la mañana, a guerrear en oración, a interceder. A las 3 de la mañana, el hijo de ella tuvo un accidente en un automóvil que iba con otros 2 amigos, y uno de ellos murió, el otro quedó en estado de coma y él salió ileso.
del accidente. No se explican cómo, porque el carro se cayó por allá como así, como en un puente, ¿sí? Y se cayó, una cosa tremenda. Pero miren lo que es la bendición de los que conocemos las cosas inaccesibles que el Espíritu Santo revela a las madres, a los padres, a cada persona que le busca la dirección de Dios. Y Dios guardó al joven. Entonces Alba se puso ahí en contacto, de una vez lo suscribió al canal también, se suscribieron más personas, y mira cómo estamos pudiendo también llegar allá y ser bendición para la gente, no importa el lugar, no importa la distancia, amén. Cuando Dios me guió a ponerle a la iglesia Misión Rema para las Naciones, alguien podría haber dicho, ese David o ese pastor, ¿cierto?, viene a dárselas que para las naciones, ¿cierto? Alguien podría haber dicho eso, pero muy pronto llegamos a las naciones a través de nuestro canal. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, tener amigos, les decía, para desarrollar discernimiento espiritual, la oración y tiempo con la palabra. Y ¿cómo más desarrollamos discernimiento espiritual? Tener amigos y mentores espirituales que nos ayuden y nos enseñen a discernir. Una mujer sunamita, dice la Biblia, que en un momento miró que un hombre que pasaba siempre por ahí, por su finca, por su casa, ella empezó a mirar que ese hombre era de Dios, ¿sí? Y entonces dice la Biblia que esta mujer era muy rica, tenía mucho dinero, mucho ganado, y entonces esta mujer empezó a decirle a este hombre que entrara a su casa a comer, a rogarle que siguiera a comer. Y entonces le dice al esposo, le dice, amor, ¿por qué no hacemos una habitación, construimos un lugar, una cabaña para este hombre que es un hombre de Dios, para que él cuando pase por este lugar, ahí tenga su cama, su silla, su escritorio, su mesa, su candelero, todo lo que necesita, él pueda descansar ahí? Entonces el esposo le dijo a ella que sí, le construyeron esa cabaña, y entonces cada vez que el profeta Eliseo pasaba por allí, se quedaba ahí. Entonces en un momento el profeta le dice a la mujer, le dice: tú has sido muy solícita, muy generosa con nosotros, has bendecido nuestra vida, ¿qué quieres que hagamos por ti? Y la mujer dijo: no, gracias a Dios, Dios nos ha dado mucho, bendición, habito con mi familia me cuida. Entonces el siervo de Eliseo le dice: la mujer no tiene hijo y su esposo es viejo, ¿sí? Entonces dice que Eliseo le dijo al siervo: manda llamar a la mujer. La mujer vino y le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y entonces ella pues se rió de eso y dijo: no hagas burla de tu sierva. Ella creyó que era una broma, pero al año que vino nació su hijo, cuando no tenían heredero, cuando no tenían la alegría de un hijo en su casa, en su hogar. Es la bendición del discernimiento, amén, del discernimiento espiritual. ¿A quién nos acercamos? ¿A quién buscamos como amigos íntimos? ¿Quiénes son nuestros mentores? ¿Qué personas? Personas que sean bendición, que oren por nosotros, que nos den palabra, que nos ayuden a desarrollar nuestro discernimiento espiritual. Amén. Y dice en Ezequiel capítulo 44, versículo 23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, como los elefantes que saben distinguir y elegir la mejor comida, saben evitar los peligros y las trampas de sus cazadores, como la tsunamita que insistió por un mentor, por una persona de bendición, como Rahab, que tuvo el discernimiento, recuerdan a Rahab, para recibir a los espías enviados, eligió entre su propio pueblo y los espías del pueblo de Israel. Pero eligió bien, eso salvó su familia. Eso es discernimiento espiritual. No se dejó llevar por las emociones y los sentimientos de elegir por su pueblo, ¿cierto? Sino que eligió por el pueblo de Dios.
Como Dios nos muestra a los padres en discernimiento lo que le puede suceder o a los esposos o a la familia, lo que le puede suceder a algún familiar, y empezamos nosotros a orar por eso, y Dios va a guardar a nuestra familia a través del discernimiento. Así serás guardado y bendecido como resultado de buscar la presencia de Dios, el discernimiento espiritual. Disfrutarás de la bondad de Dios, de la bendición de Dios en tu futuro, de la protección de Dios en tu futuro. Los que reciban esta palabra digan amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Levante sus manos delante del Señor y dile: Señor, gracias. Yo te doy gracias por darme la palabra, por traerme a la iglesia de bendición, por enseñarme a discernir, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú me proteges, amado Señor. Tú me proteges. Tú eres mi bendición, Señor. Levanta tus manos y empieza a orar con fervor. Si anhelas el discernimiento espiritual, si hoy te das cuenta que el discernimiento espiritual es tan importante para no irnos por el camino del engaño, es tan importante para decidir también por lo mejor para nuestra familia. Si hoy te das cuenta, clama con fervor, con fe y dile: Señor, ayúdame a desarrollar el discernimiento espiritual, a estudiar tu palabra, a pasar tiempo en tu presencia. Y dile al Señor esta mañana: Señor,